Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al tercer seminario de la serie que el CITSE, el Centro de Investigación para la Transformación Socioeducativa, está organizando acerca de liderazgo en tiempos de pandemia. Mi nombre es Álvaro González, soy académico e investigador del CITSE en la Universidad Católica Silva Enríquez y estamos saliendo en vivo a través de las plataformas de Facebook y YouTube del centro. Y el tema que nos convoca hoy, que está abajo en la pantalla, es acerca del bienestar en la comunidad educativa, acerca de liderar la dimensión socioemocional del trabajo en las comunidades escolares. Estoy acompañado hoy día por un panel muy interesante a quienes les quiero dar la bienvenida. Primero que nada, quisiera saludar a Carolina Troncoso, que es directora del Colegio Santa Cruz de Loncoche en la región de la Araucanía. ¿Cómo estás, Carolina? Buenas tardes. Hola Álvaro, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, encantados de tenerte aquí con nosotros hoy día. También está con nosotros Pamela Fuentes, que es encargada del programa de integración escolar de la Escuela República de Grecia de Puente Alto, en la región metropolitana. Pamela, ¿cómo estás? Ah, veo que Pamela está hablando, pero el sonido no sale. Así que, bueno, Pamela, gracias por acompañarnos hoy día. Vamos a ver si podemos arreglar ese pequeño tema técnico. También nos acompaña José Ignacio Paso, que es encargado de la Unidad de Liderazgo Escolar de la División de Educación General del Ministerio de Educación. José Ignacio, gracias por estar con nosotros hoy. Hola Álvaro, buenas tardes a todos y todas y un gusto estar acá y gracias por la invitación. Gracias, José. Y bueno, por último, pero no menos importante, la colega Olga Cuadros, que es académica e investigadora también del Centro de Investigación para la Transformación Socioeducativa de la Universidad Católica Silva Enríquez. Bienvenida, Olga, ¿cómo estás? Hola Álvaro, muchas gracias por la invitación y un gusto también compartir con todos los colegas. Fantástico. Bueno, y aprovechamos de saludar y agradecer también a Fabián Salazar, que está en los controles hoy día en la transmisión. Eh, Como les comentaba al inicio, este es el tercer seminario que hemos organizado durante este segundo semestre en una alianza de colaboración y de trabajo que hemos desarrollado en CITSE con la Unidad de Liderazgo Escolar del Ministerio de Educación, recogiendo algunas temáticas que pueden ser de interés para distintos actores de las comunidades educativas, pero al mismo tiempo nos interesa no solamente traer la voz de la política educativa y de la investigación, sino también poder poner en primer lugar y como protagonista también los testimonios y las vivencias de quienes están en las comunidades escolares. Así que por lo mismo estamos súper contentos de poder contar con la participación de todas las personas que están acá. Bueno, el formato que vamos a seguir hoy día en este conversatorio es un poquito distinto al que hemos desarrollado en seminarios anteriores. Dado que este es un tema sobre el cual hay bastante experiencias y bastantes vivencias que se pueden comentar, nos hemos decantado un poco más por una modalidad más de conversación para poder darle mucho más tiempo al comentario y a la discusión sobre las experiencias del sistema escolar en su conjunto respecto del tema del bienestar en las comunidades educativas durante la crisis sanitaria que nos ha afectado este año 2020. Pero también pensando un poco hacia el futuro respecto de lo que puede ser un año escolar 2021 en un formato probablemente bastante híbrido y con varios de los mismos desafíos que las comunidades han tenido que enfrentar este año. Y por lo mismo nos interesa discutir y conversar qué cosas de lo que hemos aprendido este año qué lecciones podemos sacar para poder pensar y afrontar de mejor manera lo que nos depara el siguiente año. Eh, Aprovecho también de comentarles que ustedes pueden dejarnos sus inquietudes, sus comentarios, también sus saludos en los chats de Facebook y de YouTube de donde está saliendo esta transmisión. Vamos a tener un espacio al final de la conversación para poder recoger algunas de sus inquietudes, algunos de sus comentarios o preguntas. Así que por favor vayan escribiéndolas.
Ya veo que hay varias personas que nos están saludando desde Quillota, desde La Serena. Les agradecemos por su participación también en La Calera, Osorno. Así que vayan dejándonos sus saludos y también sus comentarios para luego ir retomándolos durante la conversación. Bueno, comencemos entonces y partamos con una pregunta que es clave para el tema que vamos a desarrollar hoy día. Y me gustaría partir preguntándole a Carolina si nos puedes comentar un poco cuál ha sido el efecto que has observado de la pandemia en el bienestar socioemocional de tu comunidad educativa. Bueno, ha sido un año bien complejo y como para resumir un poco, es como una montaña rusa lo que ha pasado este año, una montaña rusa en cuanto a las emociones. Ha habido una inestabilidad emocional tremenda en todos los integrantes de la comunidad educativa, que se ha visto afectado por esto de tener que irnos al hogar, ¿cierto? A trasladar el espacio educativo a la casa. Eh, Muchas familias que han perdido su trabajo, eso también ha impactado en las emociones de estudiantes, porque para poder que se genere aprendizaje en la casa también deben estar las condiciones para aquello. Entonces, ha sido una montaña rusa, como les he dicho, tremenda, un impacto grandísimo en todo lo que ha sido las emociones, pero también en otros aspectos fundamentales que se deben generar para el aprendizaje, como por ejemplo este espacio que genera la escuela de socialización también se perdió. ¿Ya? Entonces eso ha impactado también las relaciones interpersonales, eh, que es algo fundamental para el aprendizaje de la convivencia y el desarrollo personal, tanto de nuestros estudiantes como de docentes. ¿Ya? Entonces, tenemos, como decía, impacto en las emociones, tenemos en el hogar estudiantes que están aburridos, estudiantes que están desmotivados, que están ansiosos. Habrán por ahí unos pocos que se sienten felices y protegidos en el hogar, sin duda, y a la vez también tenemos docentes muy estresados por todo lo que les ha tocado vivir, esta transformación tremenda del aula, llevarlo a la intimidad del hogar. También ha generado estrés, la carga laboral tremenda, el asumir esta responsabilidad que es propia de nosotros como docentes, también asumirla y comprometernos mucho más con nuestros estudiantes, también ha generado cansancio, agotamiento, pero también ha tenido un impacto positivo, también ha salido a relucir muchas cosas positivas que ha traído la pandemia, como por ejemplo el vínculo con familia-escuela. También, pese a esta distancia que existe, también se ha generado un mayor vínculo porque los docentes han agotado todas las formas de comunicación con la familia y se han estrechado estos lazos que de pronto la presencialidad se pierden un poco. Hoy hemos llegado a más familias que quizás en un contexto presencial no pudimos llegar, y esta forma nos ha permitido quizás eso, estrechar más el vínculo con toda la comunidad. Entonces, tiene muchos aspectos negativos que han impactado bastante las emociones, no solamente de los estudiantes, de toda la comunidad educativa, pero también han aflorado cosas positivas como este vínculo y la solidaridad que se ha ido generando también en la comunidad. Ha sido algo que hemos también sacado como un aprendizaje tremendo, cómo nos hacemos cargo del otro, del sufrimiento y de lo que están viviendo nuestras familias hoy día en esta situación tan compleja. Gracias, Carolina. Es muy interesante también tu mirada respecto de no solamente los aspectos negativos, que son los que, como bien dices tú, los que más resaltan y los que aparecen con más fuerza en el día a día, pero también ese ejercicio de poder pensar aquellos aspectos positivos. Am, Olga, José Ignacio, Pamela, no sé si alguien tiene alguno de ustedes quiere comentar. Olga, por favor. Me parece absolutamente interesante y muy verídico lo que dice Carolina, porque no solamente refleja la realidad de su escuela, sino que yo creo que ha sido una de las constantes en muchos de los equipos directivos y equipos docentes de muchas escuelas que yo he escuchado durante este tiempo, estos meses que ha durado como la crisis sanitaria. Y tiene que ver con, claro, destacar una carga y un efecto en salud mental muy importante, no solamente para estudiantes, sino para
todas las comunidades, la comunidad en general, incluyendo mucha parte de los profesores especialmente. Pero claro, tiene esta contraparte positiva, digámoslo así, que es que cuando Carolina menciona que se perdió el espacio presencial de socialización, yo creo que se ganó en un espacio de reconocimiento de las necesidades, que es parte del bienestar social de las escuelas. El reconocimiento de las necesidades por parte de profesores que están en contacto directo con sus estudiantes y ven en esa interacción, como en ese solapamiento de la escuela con el hogar, las necesidades profundas que algunas de las familias empezaron a manifestar. Y en ese sentido se empezaron también como a paliar y a compensar algunos de esos déficits. Entonces ha sido también un espacio muy positivo de aporte y de apoyo por parte de profesores y equipos directivos y profesionales de las escuelas. Ujú. Sí, muy interesante también tu perspectiva, Olga, respecto de hacer un balance de qué es lo que se ha ganado, no solamente lo que se ha perdido en términos de la educación remota, sino lo que se ha ganado y muy interesante cómo pones de manifiesto ese punto en tu intervención. José Ignacio, Pamela, no sé si quieren comentar algo. Yo llamar la atención sobre lo que decía Carolina en la línea de este vínculo familia-escuela. Creo que es una realidad potente porque de una u otra manera asegura algo que está en las familias cuando escogen la escuela o el liceo donde envían a sus hijos, que tiene que ver con este rol protector, este rol de un espacio seguro. Creo que es una manera que la escuela tiene y cada uno de los integrantes de ella de poder extender y hacer realidad también esta protección, ofrecer seguridad en medio de esta situación difícil en la que estamos viviendo todos y la que queda al descubierto, ¿no es cierto?, lo frágiles que somos y la fragilidad de lo emocional en las personas y en los grupos humanos. Sí, me parece que el tema de la fragilidad también se vuelve muy de manifiesto quizás unas nuevas fragilidades en la relación que se pueden establecer o las interacciones que se pueden establecer entre distintos miembros de la comunidad escolar. Un poco en la línea de tanto de lo que Carolina, Olga y tú mencionaban, José Ignacio. Eh, Pamela, no sé si estás por ahí, quizás tú quisieras intervenir ahí respecto de cómo se han visto los vínculos en tu establecimiento. No, parece que tenemos algún problema con la conexión de Pamela. Eh, Lamentablemente, vamos a ver si podemos arreglar eso, pero mientras tanto me gustaría también destacar algunas cosas que están apareciendo en la conversación. Por ejemplo, Rodrigo Sepúlveda dice en el chat que eh, hay algunos aspectos negativos respecto, por ejemplo, del tema de hacer más visible el efecto también de las condiciones de pobreza de alguna de las familias. Pero lo positivo, del punto de vista positivo, dice que han aprendido a valorarse uno a los otros. Creo que va muy en la línea de lo que estábamos comentando recién. Eh, y me parece que hay algunas cosas, por ejemplo, como las que destaca Sebastián Cepeda también acerca de las exigencias que también mencionaba Carolina, tanto laborales como familiares, y que a veces han afectado de sobremanera a algunas personas por sobre otras, particularmente a las mujeres, a las profesoras, se les ha recargado un poco la mano en estos tiempos. No sé, Carolina, desde tu perspectiva, ¿cómo has visto ese punto, ese tema sobre la recarga? Tú también lo mencionabas un poco. Sí, fue muy complejo al inicio, como decía, el trasladar el aula a la casa, porque ya tienes que abrir tu espacio que es de descanso, de desconexión, lo tienes que abrir a tus estudiantes, a las reuniones, a muchas otras personas, y eso también tienes que aprender a conjugarlo con las responsabilidades que tienes en el hogar. Entonces, desde nuestro rol directivo también es muy importante cómo vamos flexibilizando la organización escolar de tal manera que nuestros docentes y asistentes de la educación puedan, puedan responder a ambas necesidades, tanto en el trabajo con sus estudiantes, que es sumamente demandante. Hoy día vemos cómo los profesores también por voluntad y por flexibilizar también y llegar a los estudiantes,
han optado por tener clases o aulas virtuales en la tarde, por ejemplo, cuando los papás llegan al hogar y tienen internet. Entonces también nosotros tenemos que ir dando esa facilidad y flexibilizar, al menos por las mañanas, que de pronto es más complejo, para que puedan compatibilizar estas tareas del hogar y finalmente no tengamos docentes estresados, que lógicamente hay un cansancio, hay un agotamiento, pero en qué medida también nosotros le hemos ido facilitando esta dualidad de funciones que hoy día tiene. Antes el docente se concentraba en su trabajo y tenía su quiebre y su horario. Hoy hay muchas funciones en la casa. Nuestra realidad, por ejemplo, muchos docentes, profesoras, son mamás, son papás, y lamentablemente los hijos de los profesores son los que están más atrasados muchas veces con su aprendizaje, con sus actividades escolares, porque hoy sus padres han estado 100% dedicados a los estudiantes en un horario muy extenso. Entonces ahí también nosotros tenemos y hemos ido flexibilizando la organización escolar de tal manera que puedan ellos responder como decía, esta dualidad de funciones y no, sobre todo, sobrecargarlos con más actividades. Ujú. Sí, qué importante también es considerar de que, y esto lo digo siendo hijo de profesora, que los profesores también tienen vidas propias. No sé si, me imagino muchas de las personas que están mirando esto les ha pasado que sus estudiantes se los encuentran, no sé, pues, en la feria, en el supermercado o algo así, y se sorprenden cuando están fuera del colegio. A mi mamá le pasaba muchas veces que se la encontraban como con mucha sorpresa pensando que vivía en la escuela. Eh, ese borrar un poco los límites de lo que es el espacio de trabajo y el espacio familiar también, sin duda que ha contribuido a, negativamente quizás al bienestar socioemocional de nuestras comunidades. Me gustaría ver si ahora sí podemos escuchar a Pamela, si es que ahora sí pudo restablecer la conexión. Pamela, ¿estás ahí? Uf, pucha, qué lástima, no podemos escuchar, podemos verte, pero no podemos escucharte. Bueno, Sí, Álvaro, ahí estás. ¿Nos escuchas ¿ahora me bien? escuchas? Sí, parece que estamos con ¿Álvaro? un delay bastante considerable entre tu audio y el nuestro. ¿Álvaro? ¿Aló? Am, ¿Ahora nos escuchas bien? Parece que tengo problemas con la conexión. Sí. Bueno, ve si puedes mejorar la conexión, quizás cambiar a tu celular para conectarte. Puede ser que también el aparato esté funcionando con problemas. Eh, pero les propongo que pasemos a otra pregunta y yo creo que se desprende un poco de la conversación que estábamos teniendo recién y que tiene que ver con cómo abordar estos aspectos negativos y también quizás cómo construir sobre estos aspectos positivos, quizás que inesperadamente se fueron produciendo como efecto de la pandemia. Y podríamos volver con Carolina de nuevo respecto de qué estrategias han podido desarrollar en tu colegio para manejar la sobrecarga de los docentes y también de los estudiantes asociada a la educación remota. Me parece que está en silencio, Carolina. ¿Aló? Ahora sí. Ya. Bien, decía que en la intervención anterior respondía un poco o sea, mi respuesta apuntaba un poco también a esta pregunta, en cómo nosotros desde el inicio de la pandemia flexibilizamos la organización. Ya nosotros comenzamos a trabajar con asignaturas integradas. ¿Ya? Entonces fuimos dando esta flexibilidad también
a los docentes para conocer la realidad de un curso, del curso al que hacen clase, y que a partir de esa realidad fueran organizando las aulas virtuales, el trabajo autónomo, porque cada curso también tiene una realidad. Nosotros hicimos un estudio de brecha digital y la realidad es muy diversa. Ya tienes un curso donde había alta conexión a Internet, pero tenías otro curso que no la tenía. Entonces, utilizar una misma estrategia para todos los cursos, para todo el colegio, no era apropiado. Entonces, también fuimos flexibilizando esta organización, como les digo, en la medida del contexto de los estudiantes, y eso permitió también que los docentes organizaran un horario que les permitiera, como decía adelante, también poder tomar estas tareas del hogar propias de una dueña o un dueño de casa Ujú. y compatibilizarlas con la relación, ¿cierto?, el contacto con los estudiantes. Entonces, ahí también desde el inicio pudimos aportar en esto para que en los primeros meses, sobre todo, porque alguien lo mencionó acá en uno de los comentarios, este quiebre de llevarlo el aula a la casa inmediatamente generó mucho estrés, mucho agotamiento. Entonces, ya con esta flexibilización también fuimos aportando a la sobrecarga docente y bueno, el trabajo, las asignaturas integradas permitió quizás potenciar el aprendizaje integral y evitar una sobrecarga para los estudiantes y nos dio muy buenos resultados. También hay aprendizaje, mucho aprendizaje desde el hogar. Los docentes han estado a la altura de lo que siempre se exige, ¿cierto? De lo que siempre esperamos. Y como les decía, han dejado todo, su familia y mucho más de lado para responder a la necesidad de los estudiantes y evitar esta sobrecarga, eh, trabajando en asignaturas integradas, pero también atendiendo a las necesidades socioemocionales, y no solamente de los estudiantes, también de sus padres. El profesor muchas veces también ha tenido que pasar a ser un poco psicólogo de las familias por todas esas necesidades que están viviendo. Entonces, esto nos ha permitido, como digo, evitar y bajar un poco esta sobrecarga tremenda. ¿Sí? No es que no tengamos docentes estresados ni que no tengan una sobrecarga, pero minimizar un poco esto que ha sido tan complejo para todos en este último tiempo. Mm. Sí, entiendo. Y es muy interesante también que hayan ido dándole prioridad a algunos de esos aspectos de mantener el trabajo, el contacto con los estudiantes, pero al mismo tiempo manejar un poco la carga que eso significa. Eh, Pamela, nos escuchas bien ahora, ¿no? Vamos a seguir intentando. Yo no me voy a dar por vencido. No, ¿Aló, Álvaro? hola, ¿nos escuchas bien ahora, no? ¿Álvaro? Sí, te escuchamos. ¿Álvaro? Nosotros No, parece que no. no, parece que no va a resultar todavía. No. Vamos a seguir insistiendo, yo creo, porque también hay que persistir hasta el final. Yo creo que si alguna lección podemos sacar de este año 2020 es que hay que persistir hasta el final. Que Eh, Siempre somos que se hace un perseverantes. espacio, sí, hay que ser claro, que se hace perseverante. un espacio para ver lo que significa la Álvaro, ¿ahora me conexión escuchas en el bien? espacio de trabajo. Sí, Pamela, te escuchamos. No, pucha, lástima. Vamos a ver si internamente podemos buscar otra alternativa para que ella pueda comentarnos un poco de su experiencia en el colegio. Recordemos que Pamela es encargada del programa de integración escolar en la Escuela República de Grecia en Puente Alto. Eh, pero comentando un poco acerca de lo que mencionaba Carolina, alguna de las estrategias que están ahí, José Ignacio, no sé si nos puedes comentar cómo lo ves un poco desde la perspectiva del Ministerio de Educación. Ustedes han estado impulsando varias estrategias o sugerencias para las comunidades educativas, ¿no?
Sí, mira, quizás antes una pregunta que me surge a partir de lo que plantea Carolina. Hablamos de estudiantes, hablamos de docentes, hablamos de familia, pero no hablamos de equipos directivos. Sería interesante saber qué ha pasado con el equipo directivo y este tema, digamos, socioemocional en el equipo directivo de Carolina. Sí, buena pregunta y gracias por la pregunta. Porque esto también nos ha afectado a todos, a nosotros también como equipo directivo, y por lo mismo, una de las estrategias que se me estaba quedando acá también, cómo manejar la sobrecarga, es la implementación de talleres para tanto los docentes, equipo directivo, asistentes de la educación, eh, que fueron levantados a partir de necesidades socioemocionales de estos grupos, ¿cierto? Donde nosotros como equipo también participamos, también somos acompañados y nos involucramos en estos talleres, porque partimos de la premisa que aquí todos somos personas y a todos nos ha afectado de una u otra manera la pandemia. Y un equipo directivo debe estar preparado, ¿cierto? Porque es quienes lideran, quienes motivan y quienes tienen que estar constantemente, ¿cierto?, motivando a sus docentes a continuar adelante. Y para eso tenemos que estar bien, emocionalmente también, para tomar las decisiones más apropiadas, ¿cierto? Poder abrir espacios al diálogo, a la conversación. Y necesitamos un trabajo socioemocional también, por lo que nosotros acá igual nos hemos incorporado a estos talleres, como les comentaba. También estamos siendo acompañados por un coach, porque ha afectado, ha sido un año agotador para todos los equipos y necesitamos que también alguien nos motive a nosotros, ya para esta estabilidad emocional que necesitamos para liderar de la mejor manera el establecimiento, acompañar y seguir motivando a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, ¿cierto? Y terminar este año, ojalá, de la mejor manera. Entonces, es una buena pregunta porque muchas veces nos olvidamos también de los equipos directivos. ¿Qué pasa con ellos? Y como les digo, partiendo de la premisa que también somos personas, necesitamos nosotros involucrarnos también en este acompañamiento socioemocional. Sí, creo que es muy importante eso y gracias también, José Ignacio, por traer a la conversación ese punto, no solamente el apoyo a los docentes y los estudiantes, sino también a los equipos directivos. Eh, Vamos a intentar nuevamente. Tengo una fe infinita en que esta vez sí lo vamos a lograr. ¿Pamela nos escucha? Sí, ¿ustedes a mí? Sí, nos escuchamos perfecto. Gracias. Oye, No hay bueno, que perder la fe como este año. no, para nada, hay que insistir hasta el final. Oye, bueno, estamos justamente discutiendo acerca de las estrategias que se han usado en los distintos establecimientos para manejar la sobrecarga, no solamente de los docentes y los estudiantes, también de los equipos directivos. En tu experiencia, ¿cómo lo han manejado en tu escuela? Mira, escuchando a Carolina y relacionándolo con mi colegio, eh, te puedo decir que hay estrategias así como uno aplica en un aula, hay estrategias para trabajar con los adultos. Tienen que ser diversas, porque cada uno es un mundo y como decía muy bien la colega anteriormente, los docentes han realizado un trabajo más allá de la labor pedagógica. Han ido a ver a las familias, se han hecho cargo de entregarles material, de entregarles recursos económicos, a veces sociales, se han vuelto multiprofesionales. Lo hacemos en el aula a diario y ahora con la pandemia con mayor razón. Entonces los equipos directivos han tomado diferentes herramientas, por lo menos en mi establecimiento, una de las principales es la escucha activa. Escuchar a este colega, comprender a este colega, porque se han hecho diferentes adaptaciones para que él pueda responder y llegar a la mayoría de los estudiantes, porque aún nos falta llegar al total. Comprender las complejidades que pues, le pueden surgir en su trabajo diario. Además de la escucha activa, lo segundo es considerar su opinión. José hablaba de diferentes elementos que nos ha entregado el Ministerio y uno de ellos son, por ejemplo, las nuevas herramientas para el desarrollo del trabajo colaborativo, donde hay estrategias puntuales que las hemos ido aplicando en las reflexiones
y así el profesor puede contribuir a la construcción y en el desarrollo de diferentes temas pedagógicos, como por ejemplo, cómo se va a evaluar a distancia, qué podemos hacer para llegar a todos nuestros estudiantes, de qué manera podemos diversificar las clases. Y no que él sienta que es una carga más o una pega más administrativa, sino que se sienta parte de ese trabajo, que él mismo lo vaya construyendo. Y así él mismo nos va poniendo limitantes y va manifestando de diferentes formas cómo se está sintiendo. Y la tercera estrategia que puede utilizar un directivo es el derivar. Cuando ya escucha, cuando sabe la problemática y la solución sale de sus manos, la siguiente es buscar la ayuda de un profesional, de la dupla psicosocial, del psicólogo del colegio, de diferentes conexiones o diferentes líneas que puede tener el colegio, puede apoyarse, sobre todo del equipo psicosocial. Es importantísimo en esta época para poder resolver las problemáticas del colegio, sobre todo la carga del docente. Sí, es muy interesante porque eso resuena muy fuertemente con varios de los comentarios que están en el chat, tanto en Facebook como en YouTube. Eh, Hay personas que mencionan el tema del el rol, precisamente como lo dices tú, de los equipos psicosociales que tal vez estaban restringidos a unas ciertas labores muy específicas en tiempos de educación presencial, pero con el tema de la opción remota, la enseñanza a distancia, eh, quizás han aparecido como recursos valiosos de manera inesperada. También distintas estrategias de acompañamiento, de orientación, de autocuidado que se han relevado también en el chat. Eh, José Ignacio, Olga, no sé si ustedes quisieran comentar algo al respecto. Yo sí quisiera decir como algo al respecto. Por ejemplo, Carolina mencionaba que los profesores han mostrado estar a la altura y yo creo que eso ha sido no solamente ahora en el tiempo de pandemia, ha sido siempre. O sea, los profesores siempre se han caracterizado por aplicar un gran esfuerzo y tener una visión bastante positiva de lo que significa estas interacciones y estas sobrecargas en el contexto educativo. Entonces, hay evidentemente una afectación mayor en este tiempo de la salud mental, pero eso también es histórico en el cuerpo como en el gremio docente. Y esas también es como parte de los análisis que siempre hemos hecho desde la salud pública y también como otras reflexiones que este tiempo nos obligaría a tener, que yo creo que tiene que ver también con procesos que tocan con la formación docente, con darle quizá una vuelta más a aspectos en los que pudiéramos formarnos todos, no solamente los profesores, sino también todos quienes hacemos parte del mundo educativo, porque rescato el comentario de qué pasa también con los equipos directivos que hacía José Ignacio, y el de alguna persona en el chat que mencionaba también los equipos psicosociales. Entonces, esta es una gran oportunidad para desarrollar otras miradas, otras reflexiones acerca de lo que significa la educación y el compromiso personal y profesional puesto al servicio de la educación desde distintos niveles, desde distintos ámbitos. Entonces, creo que hay también como un espacio para no solamente gestionar como este espíritu colaborativo solidario de contención, de apañe entre todos que se ha visto perfectamente hecho en muchas de las comunidades, sino también como un espacio para generar nuevas reflexiones que desde lo pedagógico aborden el espacio de autocuidado y que generen este tipo de sentido colaborativo, como una nueva gestión colaborativa del autocuidado, que no sea solamente como el estoy aquí, te escucho, que es válido y valioso, pero que generen también como otros puntos de reflexión en cuanto a la identificación y la identidad docente, la identidad profesional, puesta al servicio como del aporte a lo que es el sentido de comunidad propiamente tal. Perfecto. Sí, ¿quieres agregar algo? No, nada. Quizás lo único me llama la atención en lo que decía Pamela, además de lo que comentaba recién Olga, esta posibilidad de derivar, el fondo de generar también, ¿no es cierto?, y fortalecer trabajo colaborativo, incluso recurriendo a esa estrategia. O sea, todos estamos presentes, todos estamos trabajando para buscar, ¿no es cierto?, ese bienestar
de la comunidad educativa sin perder el foco. O sea, este bienestar no es la búsqueda del bienestar por el bienestar, sino que es buscar, ¿no es cierto?, el que se produzcan los aprendizajes que se tienen que producir a pesar de este tiempo que estamos viviendo. Ujú. Sí, y que es una tarea muy, muy importante. Quisiera hacer una pequeña detención solamente para aprovechar de saludar a algunas de las personas que se han venido conectando en esta primera media hora de conversación. Desde Osorno, San José de Maipo, Punta Arenas, Lautaro, Quillota, Illapel, El Bosque, tenemos personas que están conectadas desde muchísimos lugares de nuestro país y estamos muy agradecidos que se hayan dado el tiempo también de conectarse. Les recuerdo que pueden ir dejando sus comentarios en el chat, sus preguntas también, que las vamos a tratar de retomar y dejar un tiempo, la última parte de la conversación, para ir retomando algunas preguntas o algunos comentarios que ustedes nos vayan dejando durante la conversación. Y aprovechando un poco lo que comentaba recién tú, José Ignacio, me gustaría que quizás pudiéramos profundizar un poquito más acerca de alguna de estas estrategias. Por ejemplo, Carolina mencionaba aspectos como la colaboración, la flexibilidad, también Pamela me comentaba algunos aspectos de eso. Y que además de pensar en que los equipos directivos tienen este rol de liderazgo en tiempos entre comillas, normales, en un año escolar normal, este año se ha vuelto mucho más relevante también la conducción y el liderazgo que los equipos pueden desarrollar desde la perspectiva un poco de la política y las orientaciones que se le pueden dar a los equipos directivos. ¿Qué cosas han sido más relevantes desde tu punto de vista en este año? Quizá nombrar un par de cosas que yo creo que, bueno, son conocidas por todos y que tiene que ver, una, ¿no es cierto?, con todo este trabajo que están haciendo los equipos directivos para poder desarrollar, alcanzar y convertirse en comunidades de aprendizaje virtual, que yo creo que ese es una de las cuestiones, de las realidades que ha venido para quedarse. Yo no sé si uno ya podría hablar que la clase virtual ya no es emergencia, sino que se trata casi como de una cotidianidad, o sea, es algo que se está dando todos los días. En ese sentido, desde el Ministerio de Educación se han puesto un par de recursos a disposición del sistema, y uno es, ¿no es cierto?, un sitio web que tiene muchas visitas, que se llama Aprendo en Línea, y que es un recurso. Hay muchos recursos ahí que se pueden utilizar para estas clases virtuales. Y después, desde la unidad de currículum, todo lo que tiene que ver con el plan de priorización curricular, que también, ¿no es cierto?, se mencionaba hace un momento, todo lo que tiene que ver con flexibilidad, con que la comunidad de docentes, el equipo directivo, ¿no es cierto?, pueda mirar y reflexionar la propuesta curricular y poner los acentos que correspondan, ¿no es cierto?, para este momento que se está viviendo fruto de esta pandemia. Entonces, esos dos recursos creo que son recursos importantes a la hora de pensar en la clase virtual, el Aprendo en Línea, ¿no es cierto?, y el plan de priorización curricular de la unidad de currículum. Y el otro elemento importante, digamos, y que tiene que ver con esta gestión, con este foco de la gestión de los equipos directivos en este tiempo de pandemia y buscando el bienestar de toda la comunidad educativa, es lo que tiene que ver con la contención socioemocional o la contención emocional. Y ahí, bueno, hay muchos materiales que se han subido en el sitio de convivencia escolar del Mineduc, que vienen a hacer un aporte a este trabajo de los equipos directivos en este tiempo de crisis. Hay como recomendaciones muy concretas, como el tema de la comunicación. Yo creo que en un ambiente complicado de contención emocional, el mantener todos los canales de comunicación abiertos es muy importante. Hay una invitación a hacerlo, y materiales que pueden ayudar, digamos, a que la comunicación sea fluida, sea efectiva entre los distintos actores de las comunidades educativas.
es clave también en la contención emocional el levantamiento de información, o sea, saber lo que está pasando. Y creo que eso también es hay materiales en estos sitios que les mencionaba de convivencia escolar que pueden ayudar a hacer este levantamiento de información y analizar esos datos que se recogen, ¿no es cierto?, fruto de esta información que se encuentra. Después también, ¿no es cierto?, disponer de estrategias para la contención emocional. Ustedes han mencionado algunas, qué sé yo, todo el trabajo de la dupla psicosocial, el tema de visitas a los hogares, el tema de derivar. Hay también sugerencias materiales que pueden ayudar, ¿no es cierto?, a encontrar y a tener estrategias que permitan apoyar el trabajo que se está haciendo a este nivel de contención emocional. Y por último, es la entrega de información. Yo creo que hay una invitación y ahí esto está puesto, está instalado por todos los lugares, de que los equipos directivos, las comunidades educativas deben hacer una entrega de información que sea clara y a la vez que sea oportuna. Así que creo que esos elementos pueden ayudar y están disponibles desde el Mineduc para todo lo que tiene que ver con contención emocional. Ujú. Perfecto, gracias José. Y creo que es muy importante también que las estrategias no solamente se centren en la actividad de mantener la enseñanza remota, sino también en poder sostener y acompañar a quienes están a cargo de eso, un poco en la línea de lo que Carolina, Pamela y también Olga comentaban. Eh, Olga, no sé si quieres comentar a continuación algo respecto de esto. O sea, yo destaco mucho lo que comenta José Ignacio respecto de estas estrategias y sobre todo como en el ejercicio de la comunicación, pero también como ese ejercicio muy particular del reconocimiento de necesidades y validación de logros por más pequeños que sean dentro de las comunidades educativas por parte del cuerpo directivo, de los docentes o incluso del mismo grupo familiar, estudiantes apoderados. Porque a través de esa validación de esos pequeños logros hay reconocimiento de pequeños procesos de microtransformación social y educativa. Entonces creo que eso también ha servido en muchos casos para que las comunidades tomen conciencia en conocimiento de las condiciones de sus territorios, de otras dificultades que no habían sido visibles en el tiempo antes de la pandemia y que ahora son bastante evidentes y requieren otro tipo de manejo. Además, porque ese manejo debiera pasar también como por acciones que sean más colectivas, porque en este tiempo se ha visto bastante restringido también como el acceso individual, como la posibilidad de llegar al uno a uno, entonces sería también una excelente etapa para pensar qué tipo de acciones que sean más de cobertura global, más de cobertura colectiva, que pudiéramos hacer dentro de las comunidades para hacer esa gestión y esos liderazgos que apoyen a distintos niveles dentro de las comunidades. Sí, justamente en el chat aparece esta idea de un liderazgo colaborativo que permita diversificar roles y que impulse mayor participación y creatividad, dice Freddy Araya. Yo creo que va muy en la línea de lo que ustedes estaban comentando. Eh, Pamela, no sé si tal vez algo de tu experiencia en tu escuela resuena con alguno de estos temas. Es importante, yo creo que para todos, que nos reconozcan el trabajo, sobre todo cuando demanda tanto de sí. Entonces, que el docente sienta valorado en su quehacer y la entrega que tiene por llegar a cada uno de sus estudiantes es una responsabilidad de cada uno de los integrantes de la comunidad y sobre todo de los directivos, valorarla y hacerla patente. Como decía Olga, todo docente al momento de que realiza diferentes acciones que demandan tiempos de su familia, que son personales, es una carga adicional y es un valor agregado a la institución. Se le enriquece, porque son profesionales comprometidos, son profesionales que responden a diferentes situaciones y que a la vez requieren de que estos líderes
se hagan responsables también de su problemática, porque a veces por querer llegar a cada uno de sus estudiantes, realizan acciones que están sobre su capacidad. Y eso genera un nivel de estrés adicional, a veces hasta de desesperación. Entonces, buscar estrategias que aborden este tipo de situación para que el profesional no se sienta sobrepasado en su quehacer, requiere de tener estratégicas, ya sea en un PME, en un PI o en un plan de desarrollo profesional, ya sea docente o de asistente de la educación, y que esté patente de cómo vamos a desarrollar estas habilidades como comunidad para poder abordarlas. Mm. Qué importante que menciones esos instrumentos de gestión también que permiten darle cierto nivel de formalidad a algunas de estas acciones de reconocimiento y de apoyo. Carolina, en tu experiencia, ¿cómo desde el liderazgo han podido, por un lado, impulsar estos aspectos que estábamos discutiendo ahora, como el reconocimiento, la colaboración, pero también desde tu rol como líder de tu colegio, con qué desafíos te has encontrado? Sí, mira, bueno, si bien existen muchas estrategias, mucho material, ¿cierto? Muchas plataformas que vienen desde el ministerio, nuestro rol también es contextualizar todo aquel apoyo que existe, porque el colegio nuestro está ubicado en la comuna de Loncoche, que es la región de la Araucanía, donde nuestros estudiantes también, un porcentaje no menor, proviene del sector rural. Entonces, todas estas estrategias que están a la mano, tú tienes que contextualizarlas, ¿cierto? Y ver cómo llegas a tus estudiantes de diversas maneras. Porque sabemos, en el campo no llega la señal de internet, el acceso de pronto es muy complejo, muy difícil. Entonces hay que buscar y adaptar todas estas estrategias que se proponen como colaboración para las instituciones educativas y cómo a través de eso tú llegas a tus estudiantes de una u otra manera y no pierdes este vínculo y el contacto con ellos. Y aquí es donde quiero resaltar algo que han comentado ustedes, que es importante el reconocimiento que hay que hacer con los docentes hoy en día, y no solamente con los docentes, quienes son quienes han llevado la mayor carga laboral, pero también está el equipo psicosocial, interdisciplinario, como le llamamos nosotros acá, los asistentes de la educación, que todos en su medida han colaborado, ¿cierto? Y se han unido para llegar a toda nuestra comunidad educativa, a toda nuestra familia. Entonces es sumamente importante el reconocimiento, pero no solamente verbal, el estar motivando constantemente a nuestros docentes y decirles y valorar el trabajo que han hecho. Yo creo que también es fundamental el reconocimiento dándole las condiciones que un profesor, una profesora necesita para desarrollar sus labores hoy día desde la casa. Eso yo creo que es necesario, es fundamental, porque no es posible que un docente tenga que estar costeando de su bolsillo el Internet para llegar a sus estudiantes, que tenga que estar costeando de su bolsillo el combustible para ir a dejar material a sus estudiantes que viven más alejados. Y eso también es un reconocimiento a la labor. Como dice Pamela, los horarios se han extendido, la carga ha sido grande. Entonces nosotros como equipo directivo también tenemos que hacer un reconocimiento en base a estas cosas. De pronto la labor docente en muchas realidades es muy precaria, ¿ya? Y nosotros tenemos que, en la medida de lo posible, y buscando redes de apoyo o donde sea, darles este reconocimiento. Insisto, nosotros tenemos que dar estas posibilidades porque si queremos que el aprendizaje sea para todos o para un gran número de estudiantes, el docente debe tener las condiciones, no solamente condiciones económicas, también las condiciones y las herramientas socioemocionales. Por eso es importante que partamos en esta formación de las competencias emocionales por los docentes, por los asistentes de la educación, ya que sean primero ellos capaces de identificar y regular sus propias emociones para después trabajar y abordar las emociones de los estudiantes. ¿Ya? Entonces, este reconocimiento tiene que ver con esto, insisto, no solamente verbalizarlo, sino que también demostrar y apoyar y que el docente desde el hogar también tenga todas esas condiciones que aquí en la escuela le otorgábamos en el colegio,
que las tenga en el hogar para que el aprendizaje de los estudiantes sea mucho mejor. Sí, qué importante lo que mencionas también acerca de, de distintas formas de expresar ese reconocimiento, pero también me resuena con algo que alguien comentaba en el chat respecto de que estas condiciones también permitan que las personas puedan manejar su emocionalidad y con eso poder tener una especie de, como de mayor energía disponible para pensar con creatividad cómo resolver los problemas que se le han ido presentando. Y eso solamente lo pueden lograr en la medida en que hay algún grado de estimulación, de trabajo, como mencionan también en el chat y lo han comentado ustedes, de autocuidado y siempre poniendo por el frente un poco, como decía José Ignacio, que no es bienestar por el bienestar solamente, sino para poder cumplir con la tarea de que todos los niños y las niñas aprendan en el contexto en el cual se encuentran cada uno de los establecimientos. Me gustaría quizás avanzar ya como a una última pregunta que teníamos pauteada acá en la conversación, pero que creo que es importante también pensar qué lecciones podemos sacar de esto. Hay varias cosas que ustedes han mencionado, tanto negativas como positivas de este último, de este año escolar que está terminando, eh, pero también hay muchísimas cosas que también en los comentarios se nota en el chat que han quedado como lecciones aprendidas. Y mi pregunta va un poco en la línea de cómo se pudieran fortalecer estas relaciones positivas que se han ido generando en las comunidades educativas más allá de la pandemia, como una forma de promover el bienestar socioemocional en las comunidades. Olga, ¿cuál es tu posición frente a eso? ¿Cómo se pueden fortalecer estas relaciones positivas? Pues mira, para fortalecer las relaciones hay varios caminos, pero yo creo que todo apunta a que primero, de base, haya un genuino interés y un compromiso por establecer y mantener relaciones interpersonales positivas. O sea, que entre todos los miembros de la comunidad haya como este espacio como de interés y compromiso, sobre todo en la relación entre profesores y estudiantes, porque son en el espacio como de la interacción, en el acto educativo propiamente tal, donde más se ven reflejados. Pero yo creo que son extensivas a todos los demás actores educativos. Pero para poder hacer eso, hay que verificar primero que haya una relación verdaderamente establecida para que pueda ser fortalecida. O sea, no se puede fortalecer lo que no existe. Entonces, hay un primer criterio y es que estar juntos en un mismo espacio, intercambiando, digamos, un saludo diario o esporádico, no es necesariamente un indicador de una relación. Una relación implica un nivel de compromiso, de interacción frecuente y sobre todo como ha sido como tema general transversal a todas las intervenciones, se necesita mucha comunicación para que haya un intercambio de información relevante. Entonces, hay muchos modelos que muestran al respecto cómo se puede fortalecer, pero yo creo que lo común en todos ellos es que de por medio debe haber varias condiciones. Debe haber respeto, debe haber mucha confianza, debe haber un sentido de reciprocidad, de lealtad y sobre todo de apoyo. Entonces, muchos de estos modelos yo creo que han sido pensados como para pensar las relaciones, el fortalecimiento de relaciones como un nivel muy, muy de pares, muy, muy diádico. Pero yo creo que eso puede serse como también puede pensarse también en otro tipo de relaciones, sobre todo cuando consideramos que las relaciones, por ejemplo, entre profesores y estudiantes no son simétricas, hay de por medio como una relación de autoridad, que yo creo que lo que más le ha sido como cuestionado en este tiempo. Yo tengo muchísimos amigos profesores, muchísimos, y los escucho como en esta cosa de decir como, ¿cómo hago si el estudiante no está, apaga la cámara, nunca sé si está presente, si le está interesando o no? Entonces, en este proceso también hay una necesidad de afianzar de parte y parte estos procesos, como te digo, de respeto, de confianza, de lealtad, o sea, reconocer las necesidades del otro y hacer algo para tratar de ayudar en ese sentido. Entonces, algo que yo destaco mucho como qué se podría hacer es algo, los profesores siempre están a la vanguardia y siempre están pendientes de sus estudiantes, pero creo que también sería importante como que todos los demás actores, incluyendo los estudiantes e incluso los apoderados, también se preocuparan por el estado real de cómo están sus profesores, su profesor jefe, incluso las personas con las que más interactúan dentro de la escuela. Entonces, este reconocimiento como de necesidades y hacer algo para tratar de ayudar en ese sentido, reconociendo que hay limitaciones
propias, limitaciones contextuales, pero hacer algo que permita solidariamente aportar en algo a ese bienestar. O sea, identificar estas necesidades comunes, que yo creo que tiene que ver con un sentido profundo de bienestar, no solamente psicológico, subjetivo, sino también social, pasa por darnos cuenta que hay condiciones que son comunes y que todos debemos como construir un sentido de propósito, como una visión común de cómo es que queremos estar, cómo es que queremos que se vayan desarrollando las instancias, no solamente de las clases, sino los procesos que se vuelven tan llenos de incertidumbre de aquí al próximo año, de aquí a 2 años. Entonces, yo creo que una manera de fortalecer esas relaciones también pasa por discutir distintos puntos de vista, distintas perspectivas, con distintas necesidades de qué es lo que estamos esperando, qué necesitamos todos desde las distintas aristas y construir esa visión como compartida, como te lo digo, como con ese sentido de propósito y de compromiso común. Obviamente hacer eso no es fácil, porque en ese compartir visiones comunes, necesidades particulares, pues puede haber muchos conflictos y todos los que hemos sido profesores lo sabemos. O sea, poner de acuerdo a un conjunto de personas que forman a una comunidad puede ser difícil, pero el conflicto yo creo que ahí no es necesariamente visto como negativo, yo creo que puede ser una cosa profundamente positiva si lo vemos como el espacio idóneo para poner y transparentar de una vez y poner las cartas sobre la mesa, de identificar qué es lo que cada quien en su distinto rol necesita, requiere, puede contribuir. Entonces creo que ese espacio puede construir un muy buen camino solidario y de comunidad para que haya un esfuerzo en el fortalecimiento de esas relaciones, que no se quede como solo en un paso inicial. Cuando mencionaban que el trabajo de identificar emociones y sentimientos y poderlos regular es un primer paso, por supuesto, pero se queda en un nivel muy individual y yo creo que lo importante es avanzar hacia una construcción más comunitaria, más grupal del sentido y propósito de cada escuela. Perfecto, gracias Olga. Panel, queridos invitados, ¿alguien reacciona frente a esto? Álvaro, yo a lo que dice Olga le agregaría que tendría que ser sistemático e intencional, que los directivos, por ejemplo el equipo social, que se le puede dar esta tarea de cómo abordar las emociones, tiene que ser no algo esporádico, no algo que se dio una vez al semestre, no como una jornada, tiene que ser igual como una rutina semanal o un espacio de discusión pedagógica en donde se pongan en la mesa los problemas, pero a la vez nos hagamos cargo como comunidad de estos problemas, pero en un ambiente de respeto, desarrollando ciertas habilidades, intencionando cierto tipo de actitudes frente a estos momentos. Porque como dice Olga, es algo que tiene que ser con respeto, tiene que ser mutuo, y los docentes nos gusta innovar, nos gusta estar a la vanguardia de diferentes estrategias. Y esta estrategia que podemos utilizar como adultos, también la podemos llevar a la sala de clase. Pero tiene que ser sistemático, tiene que ser Qué intencionado. importante la acotación, Pamela, muchas gracias. José, ¿tú querías comentar algo? No solamente rescatar de lo que decía Olga, el tema de la confianza. Yo creo que está a la base de relaciones fuertes, de vínculos fuertes entre profesionales, entre personas, en este caso entre docentes, directivos, estudiantes, familia. Y la confianza es un tesoro bien frágil, cuesta construirla y yo creo que ahora estamos en un momento en el que puede fortalecerse mucho esta confianza y hay que seguir cultivándola y se cultiva, ¿no es cierto?, con una gran disposición a distribuir el trabajo, a controlar menos y que haya de verdad un liderazgo distribuido al interior de las comunidades educativas. Y creo que la confianza puede ser un gran aprendizaje y algo que nos puede ayudar a mantener lo que hemos conseguido ahora como ganancia en medio de este tiempo de crisis. Carolina, ¿cuál es tu visión frente a estos temas que estamos discutiendo?
Sí, muy interesante lo que plantea Olga, y yo creo que aquí la pandemia no solamente ha traído dificultades a la vida de todas las personas, sino que también ha sido una instancia de oportunidades para la escuela. Ya tenemos mucho aprendizaje que sacar en este año, muchas cosas para mejorar y potenciar para el próximo, pensando en que el próximo año vamos a estar en condiciones quizás parecidas. Eh, y uno de esos aprendizajes es el pedagogizar las emociones. Ya bien lo decía Pamela, ¿cierto? Esto no tiene que ser algo aislado o porque ocurrió una pandemia, nos acordamos de la educación socioemocional, sino que es algo que tiene que estar permanentemente en el currículum. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que ir mejorando, ¿cierto? Como en nuestras reflexiones pedagógicas también está presente, y cuando hablamos de aprendizaje integral, deben estar las emociones en aquello. Entonces, es uno de los aprendizajes que vamos a sacar de aquello y cómo potenciamos, ¿cierto?, para el próximo año, y vemos las emociones dentro del currículum, en el aprendizaje, ¿cierto?, constantemente, y no en una forma paralela, quizás trabajado esporádicamente una vez al semestre o en un taller, porque no es lo que necesita la formación integral y la conformación, ¿cierto?, de una comunidad educativa. Eh, Hay muchas oportunidades que nos ha entregado esta pandemia, como les decía, las relaciones interpersonales, eh, que podrían haberse visto quizás mucho más afectadas. Hoy día vemos también cómo estos lazos de confianza se han estrechado, cómo el trabajo colaborativo se ha visto potenciado, cómo los colegas han ido aprendiendo también entre pares, y en estos equipos de aula han ido tomando decisiones en beneficio de los estudiantes. Entonces, han sido muchas oportunidades, pero coincido con Pamela que esto debe ser de manera sostenida. No puede quedar a voluntad ni en intenciones aisladas, sino que debemos intencionar dentro de toda nuestra organización ya para el próximo año estos espacios que abrimos, no solamente para el trabajo eh, interdisciplinar, ¿cierto?, sino que espacios también reflexivos respecto a nuestro rol y a otras temáticas. Y un concepto que mencionaba Olga, fundamental, la importancia de la solidaridad para la comprensión y la superación de esta pandemia. Yo creo que es sumamente importante cómo la comunidad también va comprendiendo cuáles son los efectos, cuál es el impacto que ha tenido en todos, y de esa medida ir tomando decisiones, pero entendiendo también cómo le ha afectado toda esta pandemia a los distintos actores de la comunidad educativa. Y lo otro es, otro fundamental, estos espacios para los equipos de trabajo, ya para el encuentro y la socialización en instancias de apoyo, tanto para nivel personal, profesional y en la construcción de lo que es la comunidad en sí. Entonces, coincido mucho con lo que mencionan y considero que esta pandemia nos ha dado muchas oportunidades y podemos sacar mucho aprendizaje que es importante considerar y proyectar esto en el tiempo, y no que porque termine la pandemia se terminaron muchas cosas de las que estábamos haciendo hoy en día, estas innovaciones, sino que somos capaces de sostenerlas en el tiempo y son parte del aprendizaje, parte de la enseñanza, ¿cierto? Que de aquí en adelante tenemos que reestructurar o cambiar el paradigma, ¿cierto?, de lo que se viene de aquí en adelante. Gracias, Carolina, y creo que los puntos que ustedes levantan son súper interesantes, tan interesantes que se nos ha ido pasando volando el tiempo, y creo que estamos ya entrando en la última parte, y aprovecho de recordarle a quienes nos están viendo en la transmisión que nos puedan dejar alguna de sus preguntas o algunos comentarios para esta parte final de la conversación, que nos gustaría rescatarlo. Y mientras hacen eso, me gustaría también hacer una mención a las personas que se han ido conectando hace muy poco. Tenemos gente de Payaco, Yayay, de Viña del Mar, de Punta Arenas, de La Higuera, de Valdivia, así que les agradecemos a todas las personas que están conectadas y conectados aquí, también porque este es un tema de muchísimo interés. Generalmente se han enfocado estos temas del bienestar y de las emociones y las relaciones un poco a través del lente de lo que aportan a los aprendizajes
o los resultados más bien académicos de aprendizaje. Pero lo que a mí me va quedando un poco claro de la conversación que estamos teniendo es que esto aporta a una visión de aprendizaje y de educación que es mucho más amplia que lo académico. Y desde esa perspectiva también involucra no solamente la relación o la interacción que se produce entre profesores y sus estudiantes, sino también las interacciones que se dan entre otros distintos actores de las comunidades educativas. Rescato muchísimo también lo que han mencionado acerca del tema de la reciprocidad, acerca del tema de la solidaridad en esas relaciones. Y fundamental lo que mencionaban Carolina y Pamela acerca de hacerlo con intención y hacerlo de manera sistemática. Mientras nos van dejando algunos comentarios o algunas preguntas en el chat en estos últimos minutos que nos van quedando de conversación, me gustaría preguntarles también al panel, y aquí ustedes siéntanse la libertad de decir quién quiere comentar primero, pero me va quedando un poco la duda también cómo esto se puede traducir en acciones un poco más concretas. Tal vez un poco mi sesgo como profesional, pero ¿de qué manera estas cosas se pueden traducir, por ejemplo, en acciones de gestión o de liderazgo que pudieran ayudar a liderar este trabajo en el año 2021? Estoy pensando particularmente en algo que mencionaron respecto de los instrumentos de gestión, ¿no? El PME o el proyecto educativo. Quizás este es como el momento de revisar algunas definiciones institucionales también en las comunidades educativas acerca de qué es relevante para nosotros como comunidad. No sé qué opinan al respecto. ¿Lo ven así también? ¿Ven que es relevante o hay otros aspectos que habría que revisar antes? Álvaro, yo creo que tiene que quedar plasmado en algún instrumento técnico. Tiene que quedar plasmado ya sea en el plan de desarrollo docente o en el plan de convivencia. Tiene que ser una acción potente que defina cuáles son los objetivos que se quieren buscar y a la vez las estrategias que se van a utilizar para llegar a eso. Porque, como dije en principio, es súper complejo hacerse cargo de una situación porque son individuales. Cada docente tiene su propia necesidad, pero hay un bien común que hay que encontrar, cómo esto se trabaje de manera en que yo la pueda utilizar de acuerdo a lo que a mí me está pasando. Y para eso tiene que estar plasmado en un objetivo, ya sea en el plan de gestión, o sea, en el plan de desarrollo docente o en el de convivencia escolar, con la estrategia y las actividades claras. Porque cuando tenemos un cronograma y unas actividades claras, no se saltan, no se odian, se mantienen dentro del cronograma de escuela, entonces se respetan y se hacen. Y así se puede desarrollar y lograr los cambios que se buscan. Súper. Gracias, Pamela. ¿Alguna otra reacción? José, Olga, Carolina. Pues yo estoy muy de acuerdo con Pamela en el sentido de que debe quedar plasmado en alguno de los instrumentos de gestión de las escuelas, porque lo que no se escribe, pues finalmente se va dejando de lado. Entonces tiene que generar como agenda y generar como esta proposición de hacer acciones concretas. Lo que sí es que, yo que soy psicóloga y que pues siempre he trabajado como en el ámbito de desarrollo socioemocional, lo que veo es que todo acto educativo finalmente genera, cualquier acto educativo, cualquier interacción que se dé en contexto de una actividad de aprendizaje, presencial o a distancia, genera una condición socioemocional, genera una consecuencia socioemocional. Hay una reacción, hay un impacto socioemocional tanto en estudiantes como en profesores, como que puede reflejarse distalmente hacia otros actores. Entonces yo creo que no debería quedar como una tarea a realizarse, como decía la PAME, aunque sea de manera frecuente, sino tener como transversalmente la idea de que el desarrollo del ámbito socioemocional es permanente en toda interacción educativa, en todo momento. Así que con eso en mente habrá que ver también dentro de esos instrumentos dónde cabe mejor, de qué manera, para hacerlo parte de las prácticas cotidianas de la escuela. Uh-huh. José, Carolina. Sí, coincido también y creo que es fundamental que
volvamos a mirar nuestro proyecto educativo, todo lo que ha pasado este año y desde el año pasado también, después del 18 de octubre, con toda la crisis social que está viviendo nuestro país, con la crisis sanitaria en la que hoy día estamos, es necesario que volvamos a mirar nuestros proyectos educativos y cómo a partir de una mirada colectiva, ¿cierto? Vamos construyendo un propósito compartido. Ya es fundamental volver a mirar, a revisarnos como comunidad educativa, qué es lo que somos y qué es lo que esperamos a partir del contexto actual, de todas estas transformaciones que ha ido viviendo la sociedad, pero es necesario que lo hagamos en conjunto, ya toda la comunidad educativa. Cómo miramos también y levantamos el plan local de desarrollo profesional docente. Ya, eso es fundamental. Ahí también tiene que estar plasmado cómo vamos trabajando y fortaleciendo el rol del docente, pero no solamente en las temáticas que habitualmente se han ido formando los profesores, ¿ya? Cómo vamos incorporando, y lo que decía adelante, pedagogizando las emociones, cómo no hablamos de manera separada de la emoción, sino que ya en el mismo aprendizaje, en el diseño de la enseñanza, cómo está incorporado y en nuestras reflexiones, en nuestra interacción, la emoción. ¿Ya? Entonces, se tiene que ver plasmado en el Plan Local de Desarrollo Profesional, en los planes de gestión también, tienen que haber acciones precisas que aborden, ¿cierto? El cómo las vamos intencionando y que no nos acordemos de las emociones cuando volvemos a tener una crisis y las volvemos a retomar. Entonces, hay que mirar nuevamente todos nuestros planes de gestión, nuestros documentos institucionales para cambiar esta mirada que hasta antes de toda la crisis que estamos viviendo había, porque el mundo cambió, el país cambió, está cambiando y hay que remirarnos como comunidad, cómo nosotros vamos también acompañando este cambio, no nos quedamos con una mirada que estaba previa a toda esta reestructuración y transformación que ha ido sufriendo nuestra sociedad. José, Sí, no sé si quieres agregar. coincido con lo que se señala y lo comparto. Creo que el tema de la reflexión pedagógica, de la reflexión sobre lo que se hace en la escuela es clave a la hora de pensar, ¿no es cierto?, en encontrar, como bien decía Carolina, un propósito común, el mirar los instrumentos de gestión de los que disponemos para poder registrar ahí cada una de las acciones que van surgiendo y no queden, digamos, como una declaración, sino que al quedar escrita se transforman en un compromiso, en algo que debemos realizar, que está sujeto de evaluación, de futuras reflexiones al interior de la comunidad educativa. Nosotros no podemos olvidar que el rol, ¿no es cierto?, como equipo directivo es siempre estar volviendo la mirada sobre este propósito, sobre el norte, sobre el sentido de la escuela, del liceo, el estar atentos al desarrollo de los profesionales con los que trabajamos, docentes, asistentes de la educación, y el tema de ir, ¿no es cierto?, juntos generando las mejores condiciones para que el trabajo sea óptimo y los aprendizajes de los estudiantes sean los que tienen que ser. Y evidentemente, claro, las emociones no son o no nos podemos acordar solamente cuando estamos en una situación como esta, sino que, como bien señalaban ustedes, debiesen formar parte del currículum, estar presente y ser transversales en todo el quehacer de la escuela, del liceo. Creo que es importantísimo mantener también presente de que hay distintas formas de abordar estos temas a través de actores en las comunidades escolares que a veces están un poco invisibilizados respecto de la interacción pedagógica con los estudiantes, con las familias. Muchas personas en el chat han mencionado tanto a los equipos psicosociales, también ustedes en sus intervenciones, pero también a los asistentes de la educación, y otros profesionales no docentes que pueden estar presentes en las comunidades y que pueden hacer un aporte desde su distinta experiencia y experticia. Entonces me gustaría preguntarles también a ustedes como panel,
¿Cómo ven la participación de estos otros actores, más allá de los profesores, los directivos? ¿Qué relevancia pudieran tener ellos y ellas en mantener estas relaciones positivas y cuidar el bienestar socioemocional de nuestras comunidades? Pues yo ahí pienso, Álvaro, que su aporte es fundamental en la medida en que han sido formados y su experiencia y trayectoria les ha permitido tener una visión distinta de ese panorama pedagógico que se cumple en la escuela. Lo que sí es que estamos en un sistema educativo que es altamente normativo y quizá su alcance, sus aportes, sus acciones a veces están bastante limitados por una visión eh, muy como de funciones acotadas, como usted está contratado para hacer esto y no más. Entonces, quizá un avance hacia una construcción más como de consenso, tomando en cuenta esa perspectiva de otros profesionales que no son docentes, que están en la escuela, que conocen la realidad de la escuela, de las comunidades escolares y que también entran en contacto directo muchas veces con los estudiantes, a veces con los apoderados, o sea, como que tienen una visión muy integral de los distintos actores, pudiera ser bastante enriquecedora. Entonces creo que disposición tienen cuando uno conversa con estos profesionales y con estas personas, pero creo también que el sistema mismo tiene bastante pauteado el alcance y sus acciones. Entonces quizá un poco más de autonomía en generar como comunidades de consenso para aportar visiones e ideas pudiera ser positivo para las comunidades escolares también. Sí, en este punto quisiera reforzar lo que dice Olga, valorar la importancia que tienen los asistentes de la educación en la formación de los estudiantes. Y claro, también parte mucho de las intenciones que se den desde la gestión, cómo nosotros involucramos a los asistentes de la educación en actividades propias reflexivas, por ejemplo. En nuestra realidad, en nuestro colegio, las asistentes de la educación de aula, ellas forman parte de las comunidades de aprendizaje, porque no solamente son comunidades de aprendizaje conformadas por docentes, sino que reconocemos la importancia que tiene y este vínculo que existe entre el asistente de la educación, como dice Olga, de pronto con una mirada más integral del estudiante que la que pueda tener quizás un docente, y eso va a aportar desde su formación y desde su rol a lo que es el diseño de la enseñanza, porque aquí es fundamental todas las miradas que puedan existir. Por lo mismo forman parte de las comunidades de aprendizaje con el docente, con el psicólogo, la psicóloga, la terapeuta, y todos estos integrantes de la comunidad son los que participan de las comunidades de aprendizaje, porque ahí realmente tienes una mirada integral. No te quedas solamente con la mirada que tiene el docente, sino que recoges todo este trabajo y el vínculo que la asistente de la educación que está en aula tiene con el estudiante, tanto dentro de la sala, en el recreo, por ejemplo, en otros espacios donde el profesor no está. Entonces es súper enriquecedor cuando tú juntas a todos los adultos que trabajan con un estudiante y logras organizar y construir, diseñar una enseñanza que va a ser mucho más pertinente, más contextualizada y apropiada para el aprendizaje del estudiante. Entonces, es sumamente importante toda esta riqueza que tienen los asistentes de la educación, pero hay que recogerla, hay que intencionarla en algún espacio formal para que venga a nutrir todo lo que ya los docentes y el equipo interdisciplinario, por ejemplo, están realizando. Uh-huh. Carolina tiene toda la razón, hay que recoger esta información, porque ellos son, si nosotros nos ponemos a ver, son los primeros que los reciben en las mañanas, porque están en la puerta, son los que están en la hora del recreo con ellos, y ahora con la pandemia están juntos con los profesores haciendo las clases online, entregando cajas, averiguando cómo están las familias, son una parte importantísima de la comunidad educativa.
Entonces, cuando hablo de un plan de desarrollo, no solo tiene que ver con las capacidades que un docente puede desarrollar, sino como comunidad queremos desarrollar. Y ahí está, incluye a todos los integrantes, incluyendo el asistente, porque cada asistente tiene su propio rol, su propia función dentro de la comunidad. Y si bien no tiene una relación directa con lo que se desarrolla dentro de una clase, tiene un desarrollo en la formación integral de este estudiante, en cómo saludamos, en cómo tratamos al otro, en la entrega de valores, en lo que nos identifica como comunidad. Entonces, cuando trabajemos o queremos desarrollar una habilidad, el director tiene que visualizar que sea transversal, al igual como cuando hacemos una clase. Perfecto. No sé si alguien de ustedes quisiera agregar algo más sobre este punto, eh, pero bueno, estamos ya llegando al final de la discusión. Yo valoro muchísimo los aportes que han hecho, también dar algunos ejemplos concretos y proveer algunas sugerencias concretas quizás para las personas que nos están mirando ahora en la transmisión. Eh, Me gustaría quizás en estos últimos minutos dejar abierto también el espacio si alguno de ustedes quisiera comentarnos alguna reflexión final acerca de lo que ha sido esta conversación en función de este compulsionado 2020 que se está acabando. Eh, algún aprendizaje que tal vez se llevan para como discutir con con sus comunidades también y tal vez para enfrentar el año que viene. Yo creo que ha sido muy enriquecedora lo que se ha dado acá. Y me voy con algo que siento que es fundamental, el aprender con y desde las emociones. Y esto no puede ser una moda, ¿ya? No puede quedar hoy día en pandemia, sino que, insisto, tiene que ser algo que proyectemos en el tiempo, que proyectemos dentro de lo que es el currículum, el aprendizaje, pero para eso necesitamos formación. Necesitamos aprender, ¿cierto?, cómo hacerlo, ir generando espacios, instancias para la reflexión que esté dentro de nuestras conversaciones. Y lo que decían antes, no nos acordemos de lo socioemocional cuando nos vemos enfrentados a una situación compleja, sino que es parte de la formación integral de los estudiantes. Y también de nosotros como educadores. Ya es fundamental cómo vamos abriendo espacios y que la formación tanto de los docentes como los asistentes de la educación, también nos acordemos de la importancia que tiene la dimensión socioemocional, el fortalecer las competencias emocionales que favorezcan las relaciones interpersonales, el buen clima laboral. Entonces es fundamental no volver cuando pase la pandemia a centrarnos en lo académico, sino que cómo somos integrales también en lo que es la formación de los educadores y la formación de nuestros estudiantes. Gracias, Carolina. Pamela, ¿alguna reflexión final? La perseverancia. Es un tiempo que nos ha permitido reflexionar, valorar lo que tenemos y enriquecer muchas de nuestras prácticas. Entonces, como decía Carolina, que no se vuelva una moda, sino que mantenerla para siempre como una práctica diaria de nuestro trabajo y de nuestro quehacer pedagógico, que quede dentro de los lineamientos, dentro de los instrumentos de gestión que le podemos tener o que podemos utilizar y buscar recursos, como dice José. Hay mucho material, hay muchas estrategias que se pueden adaptar y acoger a nuestros establecimientos. No es necesario inventar nada. Está todo hoy en día accesible, descargable y gratuito. Entonces, utilizar esas herramientas ayuda mucho para poder desarrollar estas comunidades de aprendizaje. Gracias, Pamela. José Ignacio, ¿algún aspecto que te lleves de la conversación de hoy? Sí, bueno, la verdad que uno siempre aprende y aprende mucho. Y yo me voy quizás con el desafío de cómo apoyar desde donde estamos nosotros para que este aprendizaje
este tiempo se consolide y no se pierda. O sea, cómo apoyar, cómo ayudar a las comunidades educativas a que esto que hemos atesorado este tiempo dé los frutos que tiene que dar. Olga, tu reflexión final. Pues yo me llevo como reflexiones finales dos cosas puntuales. Uno es que me queda absolutamente claro que estamos ante un panorama común en que no hay nadie que no reconozca la relevancia de lo socioemocional durante este tiempo en particular. Ahora, queda claro el qué, que es destacar esta dimensión socioemocional. El desafío ahora es el cómo. Y Pamela ya incluso arriesgaba como a alguna planificación, decía, hay múltiples recursos, pero yo creo que sí amerita conversaciones bastante contextualizadas, el cómo incorporar distintas estrategias para modificar, fortalecer, transformar ciertas prácticas que vayan en pos del mejoramiento de este clima socioemocional en las distintas comunidades escolares. Y la otra reflexión que me queda es que distintos actores desde distintas perspectivas, desde más el lado político, el lineamiento político, más desde la experiencia propia de las comunidades y desde la academia, estamos bastante de acuerdo en cuál es el panorama y cuál es la directriz trazada. Entonces eso me deja un sabor bastante agradable, porque creo que esta interacción y este acuerdo va a generar como vías comunes de trabajo que pueden ser bastante positivas para el sistema educativo chileno. Y así de manera incidental, coincido con Pamela, que el aprendizaje de persistir, mantenerse hasta el final y no desistir, también queda referenciado en nuestro impasse de conexión a Internet. Así que bacán. Perfecto, comparto totalmente, Olga, y aprovecho de agradecer a todas las personas que también participaron en esta conversación a través del chat. Sus intervenciones sin duda nos ayudaron también a enfocar algunas de nuestras intervenciones acá. Así que muchas gracias también a ustedes por esta reflexión, por esta conversación. Tanto el video de esta conversación como los videos de los otros seminarios que hemos realizado anteriormente están disponibles para que ustedes los puedan ver y revisar con sus comunidades, con sus colegas, tanto en el canal de YouTube del CITSE, del Centro de Investigación para la Transformación Socioeducativa de la Universidad Católica Silva Enríquez, como también en el fanpage de Facebook. Así que nuevamente muchas gracias por su participación hoy, muchas gracias a Carolina, a Pamela, a José Ignacio y a Olga por la conversación y nos encontraremos en otra ocasión. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, que estén muy bien. Buena tarde. Gracias. Muchas gracias a todos, que Bien. estén muy bien, adiós. Adiós. Chau.